¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. ¿Quién es el fuerte? Jehová fortaleza es el rey. Y a su pueblo. Victoria. Bueno, muy bien. Damos la bienvenida a todas aquellas personas que aquí nos encontramos en este lugar y también a todos los que nos encontramos sintonizando en las redes sociales, que nos van sintonizando, y sabemos que Dios va a traer una palabra para su pueblo. Vamos a abrir las Biblias en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Y el tema se llama los dones espirituales. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Hasta aquí la palabra del Señor. Gracias, Padre Santo, Padre Eterno, Padre Celestial, por permitirnos, Señor, estar aquí delante de tu presencia, Señor amado. Muchísimas gracias, Señor, por esta palabra tuya, Señor amado. Y te clamamos, Señor, para que tú bendigas, Señor, esta reunión, para que tú bendigas este mensaje, que seas tú hablando, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor amado, y que sea tu Espíritu Santo el que dirija, Señor, esta reunión, y que salgamos, Señor, también renovados, Señor amado. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Nos podemos sentar. Dice aquí, el tema, como habíamos dicho, era los dones espirituales. Sabemos que nosotros estamos en unos tiempos bien difíciles, y que dice que en los últimos tiempos va a existir la apostasía. La apostasía es apartarse de la fe, deformar la palabra de Dios y no vivir como Dios quiere. Entonces estamos en esos tiempos que no toda la iglesia del Señor está así. Hay algunos que de verdad que se esfuerzan para vivir la palabra de Dios, pero también para escuchar la palabra de Dios. Y el enemigo dice que en estos últimos tiempos Satanás y los ángeles caídos que cayeron con él, pues aquí en la tierra, pues ellos están más desatados que nunca. Podemos ver que en estos últimos tiempos el enemigo se ha metido en el corazón de muchas personas que presiden las naciones, líderes de naciones, gobernantes, y que se van aprobando leyes, como la aprobación, supongamos, de la marihuana, no solo para uso medicinal, sino que también para diversión.
Lo podemos ver en Europa, que en algunos países europeos ya hay bares de hachís, para consumir hachís, y bares también para consumir la marihuana como uno quiere, ya no como uso medicinal. Podemos ver en otra parte de Europa que han querido aprobar que los padres pueden tener relaciones íntimas con sus hijos. Y naciones que supuestamente son avanzadas, pero en lo moral no están avanzadas, sino que están deterioradas. Son naciones que alguna vez conocieron de Cristo, pero que el enemigo ha hecho mella en esas naciones, y que ya no solo es Europa, sino que todas esas corrientes se van regando por todo el mundo. Vemos que se están aprobando matrimonios del mismo sexo, que dice que para el Señor eso es una gran abominación, y que todo eso el enemigo se va metiendo en las naciones, y que a veces nosotros podamos salir engañados de que como nosotros estamos rodeados en un Sodoma y Gomorra a nivel mundial, pues hay cosas que nosotros ya lo podemos ver normal, y que nos puede comenzar a gustar ciertas cosas de lo que se esté moviendo en este mundo, pero que para Dios es una abominación o que no le agrada. Pero para eso el Señor nos ha dado armas espirituales, para que nosotros podamos hacer frente a las acechanzas del enemigo. El Señor, en primer lugar, hemos sido rescatados. ¿Por qué? Porque vino un día Cristo aquí a la tierra a dar su vida por todos nosotros, cargar todo nuestro pecado en esa cruz, y que allí nos compró a precio de su preciosa sangre. Y cuando Él llega al encuentro de nuestras vidas y empieza a tocar el corazón, la puerta del corazón de uno, y si nosotros de verdad deseamos abrir nuestro corazón a Él, entonces Él entra en nuestras vidas y se convierte en nuestro único y suficiente Salvador personal. El Señor nos da unas armas espirituales cuando hemos aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador personal. Y esas armas espirituales sirven para luchar contra Satanás y todas las obras de las tinieblas, y contra el reino de las tinieblas. Y como dice la palabra del Señor, es una lucha espiritual, no es una lucha contra las personas, no es una lucha contra sangre y carne, sino que es una lucha contra el reino de las tinieblas, que las personas son influenciadas por Satanás y por los ángeles caídos, que son los demonios, para que esas personas actúen de una manera incorrecta, que a veces pues va en contra de uno. Y a veces, no sé si ha pasado que de repente hay un desorden en el edificio, y que hay peleas y todo eso, pero todas esas son el reino de las tinieblas manifestándose en las personas, y que muchas veces nosotros podemos ser influenciados por esa persona para que nosotros caigamos en enojos, en ira, en rencor y todo eso. Así, si guardamos algún rencor, algún enojo, no nos vamos con Cristo. Gloria a Dios, aleluya, porque dice la palabra del Señor: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vemos que Satanás va a tratar de que nosotros nos vayamos con él al infierno, porque sabemos que él ya está condenado, pero que todavía no es la hora para que él sea lanzado al lago de fuego y azufre. Aquí dice la palabra del Señor, y está muy claro, que el Señor nos ha dado dones espirituales, y que más de alguna persona en reuniones pasadas me ha preguntado de los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? En primer lugar, es un poder de Dios que le da a la iglesia del Señor. Pero en primer lugar, uno tiene que ser bautizado en agua. De ahí, si uno se va acercando a Dios y va teniendo una conexión especial con Dios,
y va dejando algunas cosas que a Dios no le agrada y va teniendo esa comunión, de repente, como decía Juan el Bautista, que hay un hombre más poderoso que yo, que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Uno tiene que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ya no lo va a bautizar el pastor de la iglesia, sino que Jesús mismo es el que lo bautiza. Esa es una cobertura especial que el Señor le da, y que esa cobertura le da para que uno le sirva toda su vida al Señor, sea de predicador o sea de trabajador en una empresa, sea en el lugar donde Él nos ponga, pero que esa cobertura, ese poder especial que Dios le da, es que uno va a sentir la presencia del Señor todo el tiempo, y que uno está dispuesto a servirle al Señor. Entonces, cuando el Señor dice, bueno, si tú estás dispuesto, aunque tal vez no vayas a ser predicador, pero si estás dispuesto a servirme, pues yo te voy a bautizar. Y llega Jesús a bautizarlo. Ya cuando uno está con ese bautismo, de repente puede pasar de que uno está hablando con alguien y esa persona comienza a llorar, y hasta lo quieren abrazar a uno, y uno dice que no sé, siento una gran paz, y comienza a derramar su corazón y a sacar todo lo sucio que uno tiene, que desea desahogarse. Y cuando uno dice, ya me siento bien, ya tengo paz, ya tengo tranquilidad, liberación, pero ese es que uno ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, y que hay que anhelar ese bautismo. Es bíblico, como decía aquí Juan el Bautista. Yo bautizo con agua, pero hay uno que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios, aleluya. Yo tuve un bautismo, el bautismo del Espíritu Santo, hace como 10 años, 9, 10 años. Yo no lo sabía, pero ya después el Señor me ha estado confirmando que sí. Una de las señales que es que cuando el Señor lo bautiza, uno siente el poder, y que de la nada sale esas lenguas, como dice aquí la palabra del Señor, lenguas, pero hasta ahí nomás. De ahí, si el Señor quiere darle el don de lenguas, es otra cosa. Pero si uno dice, no, que tú nunca hablas lenguas, porque yo no tengo el don de lenguas, pero yo sé que he sido bautizado por el Señor, porque el día que me bautizó, sí que hablé en lenguas, y que sentí ese poder especial del Señor, y cuando yo caminaba, sentía la presencia del Señor que iba delante de mí. Entonces, puedes bautizarlo en un culto, en sueños. El mío fue en sueños. Yo todavía me acuerdo que en el sueño, como le había comentado aquí a Ruth, estaban Norita y yo en un cuarto blanco. No había ni paredes, todo era blanco. Y de repente sentí la presencia del Señor, que estaba Jesús mismo, y de repente sentí fuego alrededor de uno, como que me había metido en un horno normal, y eso se sintió tan fuerte que Norita, alcemos las manos, y alzamos las manos, y de repente vi una explosión de fuego, y cuando me desperté comencé a hablar en lenguas, en el sueño y cuando me desperté. Entonces, ¿qué pasa? Que ya después de eso la vida cambia. Escuchen, la vida cambia. Después de ese bautismo del Espíritu Santo, después de tener esa experiencia con Jesús, la vida cambia por completo. Ya no es el mismo, ya no es la misma persona. Ya tiene una cobertura especial, que también el Señor, cuando lo quiere usar a uno en ciertas cosas, ya no es lo mismo que cuando uno hacía otras cosas antes de tener ese bautismo.
después de eso, después de tener ese bautismo, uno ya está apto para recibir los dones del Espíritu Santo. Estos dones del Espíritu Santo, aparte de esa cobertura, el Señor le da, dice que hay prácticamente están estos 9 dones del Espíritu Santo. Jesús tuvo los 9 dones y el apóstol Pablo, solo ellos. De ahí nosotros somos seguidores de Cristo y debemos de anhelar de tener el bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Entonces dice aquí que hay varios dones y podemos mencionar algunos. Dice, porque a este, en el 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es la persona que le da la facilidad para predicar la palabra del Señor. Que de repente uno dice, bueno, Señor, ¿de qué voy a predicar? Entonces, de repente, ¡pum!, se le viene a la mente una pantalla de televisor con el versículo, o de repente uno va abriendo la Biblia y el Señor le va dirigiendo el mismo don. Y el mismo Señor dice, aquí, esto es lo que tienes que predicar. Entonces, el don de palabra de sabiduría. Pero eso sí, a uno le puede dar el bautismo del Espíritu Santo, los dones, si uno cree. Si uno no cree, no se lo va a dar el Señor. Porque dice que el justo vivirá por fe. Y si uno cree que el Señor sana como en los tiempos de antes, va a sanar. Puede a uno usarlo en sanidades, si Dios quiere. Pero dice que cualquiera puede orar por los enfermos y si el Señor quiere, los sana. Eso si uno cree lo que dice en la palabra del Señor. Dice, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. El Señor puede darnos una visión, como un sueño, en el cual le va revelando a uno qué es lo que ha hecho esta persona en el pasado, qué oración hizo esa persona hace algunos años, solo a Dios, y que nadie lo sabe. Y el Señor se lo está revelando a esa persona que tiene ese don, y uno dice, mira, el Señor me ha mostrado que tú le hiciste una oración en tales años, y que tú le dijiste que le querías servir, pero que tú estabas decepcionado porque te habían pasado ciertas cosas malas. Pero aquí está el Señor diciéndote que Él está contigo y que va a cumplir esos sueños que tienes. Entonces, ese es el don de ciencia. Ese don de ciencia. Y después está diciendo aquí otro de fe. Que uno dice, yo siento, estoy seguro, porque esto te va a pasar a ti. El Señor me lo ha puesto. Pero es un don muy especial de fe. Pero para eso uno tiene que pasar desiertos, pasar hambre. No todos tienen ese don de fe. Son contadas las personas. De ahí dice por el mismo Espíritu, no por un espíritu diferente. Es el mismo Espíritu Santo manifestándose en diferentes poderes a esa persona. Dice, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Que hay personas que tienen la facilidad que cuando uno va a los hospitales se sanan. ¿Pero por qué? Porque el Señor le ha dado el don de sanidad a esa persona. Y uno dice, Señor, yo quiero ese don de sanidad. Y el Señor, si el Espíritu Santo se le place, se lo dará. Si no, no. Porque dice que los dones los reparte como Él quiere. Pero también si uno lo anhela, lo tiene que anhelar, dice, los mejores dones espirituales. Y uno dice, Señor, voy a comenzar a orar por los enfermos. Voy a comenzar a orar por mi esposa, por las niñas, cualquier persona que se encuentre enfermo. Si voy a los hospitales y alguien habla conmigo y está enfermo, también. Y voy a orar y voy a anhelar ese don. El Señor se lo puede dar. Gloria a Dios, aleluya. Después dice, a otro, el discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus es que a uno lo manda a una esfera espiritual, que Dios le abre los ojos espirituales
y que allí uno ve el espíritu que le está atormentando. Un ejemplo, a una persona que está deprimida, y que también uno ve los ángeles y lo ve como si fuera que lo mira, que el mundo espiritual es invisible, pero al Señor se le ha dado esa complacencia de darle el don de discernimiento de espíritu a esa persona. Uno ve demonios, ángeles caídos, ve también ángeles con espadas luchando a favor nuestro, que uno ve el reino de Dios. Y una de las manifestaciones de ese discernimiento de espíritu fue dada al profeta Eliseo, que cuando estaban rodeados por el enemigo y le decía aquí a su ayudante, Eliseo, pero mira lo que nos van a hacer, y él decía, pero es mayor el ejército que está con nosotros. Y Eliseo oró para que le abriera los ojos a su ayudante, y cuando abrió los ojos espirituales, miraba caballos de fuego y un gran ejército que estaba a favor de ellos y que iban a luchar en contra del ejército que estaban ahí rodeando a Eliseo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces son dones, ese discernimiento de espíritu para mí es el don que hay que anhelar más. ¿Por qué? Porque allí uno dice, bueno, uno es muy difícil que lo engañe. Es muy difícil porque ya el Señor le está mostrando. Mira, cuidado, mira lo que uno ve los demonios, ve el engaño que le va a hacer el enemigo a través de ese don. Entonces uno tiene que anhelar eso para que no sea presa fácil del enemigo. Y también dice, y a otros, vamos a ver, discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas. Que uno dice, las lenguas, yo lo viví y sí, es verdad. Entonces los dones podemos ver en el día de Pentecostés, que cuando ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y fuego, los que son los discípulos, que no solo eran 12, en el aposento alto estaban todos los discípulos. Los 12 eran como la directiva del ministerio de Cristo, pero los discípulos que iban con él a todas partes, que era como la iglesia que él tenía, pero era una iglesia móvil, que iban todos los discípulos donde él iba. Había más de 150 personas que recibieron en el día de Pentecostés el bautismo del Espíritu Santo. Y en ese bautismo del Espíritu Santo ellos comenzaron a hablar en lenguas. Y por eso muchos judíos que estaban ahí reunidos en el día de Pentecostés, reunidos de todas partes del mundo, descendencia de judíos que habían nacido, uno en Egipto, otro supongamos en Italia, otro supongamos podemos decir en Alemania, un ejemplo, y se fueron a celebrar el día de Pentecostés. Todos los judíos se fueron, no todos los judíos, muchos judíos de todas partes del mundo se fueron a Jerusalén. Tenía esa costumbre a celebrar el día de Pentecostés. Y en el día de Pentecostés, de repente dice que escucharon como un viento recio, se escuchó un viento recio y se comenzaron a escuchar que la gente gritaba alabando a Dios, pero en diferentes lenguas. Supongamos una persona que recibe el Espíritu Santo puede hablar en lenguas angelicales, que es una lengua que solo es del cielo, o también lenguas, supongamos, de Alemania o de Italia, sin que uno haya estudiado esa lengua. Por eso decía, qué raro que están alabando a Dios y estos ni han estudiado mi lengua y hablan con fluidez mi lengua. Entonces se extrañaron. Entonces esa era una señal del bautismo del Espíritu Santo. Y ya después
cuando después del bautismo del Espíritu Santo, a Dios se le va a placer si uno va a recibir el don de lenguas o no, o el don de sanidades o no, pero dice que Él lo reparte como Él quiere. Si uno dice, no, es que yo no hablo en lenguas, pero fui bautizado, pero yo creo que no fui bautizado porque tengo que hablar en lenguas todo el tiempo. Mentiras. Si uno ha sido bautizado por el Espíritu Santo y que no habla en lenguas, es porque Dios no ha dado ese don de lenguas, pero uno ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Y ahí hay una confusión, y incluso personas que dicen, no recibí el bautismo, y en realidad sí, pero porque se está mal informado sobre ese tema. Entonces dice, otro, interpretación de lenguas. Supongamos el Señor quiere hablar a través de una persona, pero esa persona solo habla una lengua, supongamos en hebreo, porque ese fue el don que Dios le dio de hablar en lengua hebrea, y uno no tiene idea. Y eso yo lo viví en una iglesia, que de repente se levantaba un hermano y recibía la interpretación en español de lo que estaba hablando en hebreo o en otra lengua esa persona. Y sí que se sentía la presencia del Señor. Era Dios. Y dice, porque así, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Muy importante. Dios nos da dones. Cuando de repente una manifestación del don de ciencia, que yo digo, bueno, nos vamos para tal sitio, y de repente el Señor me dice, no vayan, y no hago caso, y de repente me arrepiento. Pero el Señor va avisando. Es un don, el don de ciencia. Entonces el Señor va avisando los peligros, va avisando ciertas cosas. Y aquí podemos ver de que aquí puede haber algún don, supongamos un don de sanidades, un don de ciencia, y los otros 7 dones, ¿dónde están? ¿Dónde están esos 7 dones? Están en las diferentes iglesias, en las diferentes partes del mundo. Muy importante, es muy necesaria la unidad dentro de la iglesia. Que uno dice, no, yo no voy a participar en un ayuno que ha convocado una iglesia, porque no quiero y no quiero. Y puede ser que allí se reúnan iglesias que pueda tener un don de sanidad, y que tal vez uno se va a perder esa sanidad de alguna enfermedad que uno tiene solo por no ir. De ahí puede ser de que una persona, que de los que estén en esa reunión, puedan tener los otros 7 dones que falten aquí en este lugar. Un ejemplo. Y que uno se va a perder esa bendición, y que el Señor quiere hablar a uno. Dice que el de otro don, que dice que ese hay que procurarlo mucho, el de profecía, porque el Señor quiere hablar, pero el Señor muchas veces no va a hablar de cosas inventadas, va a hablar apoyándose en la palabra de Dios, y que uno tiene que recibir confirmación de lo que el Señor quiere hacer. Todos esos dones sirven para destruir todas las obras de las tinieblas en contra de las personas y en contra de la iglesia del Señor, y para que la iglesia sea una iglesia poderosa, que el pueblo de Dios sea un pueblo poderoso, que pueda luchar en contra de las obras de las tinieblas, y que nosotros no podamos ser absorbidos por el mundo que lo reina Satanás, el príncipe de las tinieblas. Gloria a Dios, aleluya. Son
poderes especiales que el Señor da, pero uno tiene que humillarse delante de Dios, aceptar a Cristo en su corazón, tener una vida consagrada a Él, y el Señor le va a mostrar cosas preciosas. Y qué bonito cuando uno dice: Señor, anhelo tal cosa, quiero saber más del mundo espiritual, quiero saber cómo se mueve el mundo espiritual, tanto de las tinieblas como el reino de los cielos. Y es bonito empezar a entrar en ese mundo sobrenatural. Muy importante, que uno puede decir: no, de que esto no existe, porque esto aparece, yo creo que es bueno, que ya no, y no es cierto. Si uno cree, porque aquí no dice: no, este es para la época de antes, no, aquí dice que es prácticamente para el que cree. También en Marcos 16:17 dice que todos los que creen en el nombre de Jesús, dice, hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios. Y una parte dice que uno pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Es cierto, es para todos los tiempos, tanto de ayer como hoy y por los siglos, porque el Señor no cambia. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Estos dones es muy importante que uno dice, porque a mí ya me lo dijo hace algunos años un señor, que él deseaba tener el don de palabra, de predicar en una iglesia, pero él sabía que él tenía otros dones. Así que el Señor va regalando esos dones espirituales, y como habíamos mencionado, esos dones son unos poderes que el Señor Jesucristo da a la iglesia del Señor, para que la iglesia sea una iglesia triunfante, una iglesia llena del poder de Dios, que uno puede vivir la palabra del Señor y la puede vivir sin el poder de Dios. Si uno no cree, entonces uno la puede vivir, pero le va a costar más. Le va a costar más porque va a tener unas grandes luchas, que uno dice: yo quiero hacer tal cosa, pero no puedo. Yo quiero cambiar en tal cosa, pero no puedo. Y siempre estoy dando las mismas vueltas de siempre y no voy avanzando. Pero es porque a uno le falta, uno dice: no, es que yo no creo en esos poderes. Hay que creer que Jesucristo es poder de Dios, que Jesucristo ha enviado el Espíritu Santo para dar poder a su iglesia, y que desde que Él derramó su sangre en la cruz, pues Él fue exaltado en los cielos, pero dice que Él mandó la promesa del Espíritu Santo, lo que Dios había prometido en la profecía de Joel, del profeta Joel, que iba a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Y que ahí también está hablando de que los jóvenes soñarán sueños, tendrán visiones y muchas cosas. Entonces, estos dones son para que uno pueda enfrentar al reino de las tinieblas y pueda hacerle frente, porque ahí el mismo Señor le va a estar hablando a uno: ojo, cuidado, aquí te viene un accidente, no vayas por allá, o te voy a dar un sueño de que le va a pasar tal cosa a tal persona, te lo estoy advirtiendo a ti para que le avises. Entonces Dios va avisando a su pueblo. Pero también, si uno dice: bueno, yo no quiero que se muera este hijo mío, así que con el don que te he dado de sanidades, ora por él y vas a ver que lo voy a sanar, y le voy a alargar su vida para que él dé testimonio de las grandes cosas que yo he hecho en su vida, y que lo voy a usar en gran manera. Gloria a Dios, aleluya. Entonces de verdad, son cosas preciosas que el Señor da, y que sirve para desbaratar todas esas obras de las tinieblas del reino satánico, y que eso va a servir para que mucha gente se pueda convertir, mucha gente pueda ser limpiada, mucha gente que incluso conocemos del Señor,
podamos ser libres de muchas ataduras, o que el mundo, hemos absorbido algunas cosas del mundo que el Señor lo va a limpiar, pero a través de ese poder especial que el Señor da a la iglesia. Si uno tiene que anhelar ese poder, anhelar esos dones, que procuremos los mejores dones, dice la Biblia. Que uno dice, bueno, tengo que creer, sí, hay que creer. Si uno dice, yo creo en los milagros, que Jesús todavía sigue sanando, que el Señor Jesús sigue libertando, que el Señor Jesús va desbaratando toda esa obra de las tinieblas. Y yo creo que esta familia va a ser para Cristo. Esta familia Dios la va a volver a levantar. Gloria a Dios, aleluya. Y que esa familia va a restaurar todo lo que Satanás ha hecho. Pero a través, si uno cree, a través que Dios da esos poderes, ese poder que uno va a recibir va a ser para la obra del Señor. No es para que uno diga, no, es que yo soy el doctor de las sanidades. Toda la exaltación va a ser para el Señor, no va a ser para nosotros, va a ser para Cristo. Y cuando nosotros nos robamos la gloria de Él y empezamos a decir, no, yo soy el que sano, yo soy el que liberto, vengan aquí a mí, pues va tomando el lugar de Cristo, y de repente vemos que esa persona que decía eso está enferma, tiene cáncer, y Dios lo quita, porque toda la gloria, toda la alabanza es solo para Él. No podemos ocupar el lugar del Señor Jesucristo, solo es para exaltarlo. Gloria a Dios, aleluya. Así que el Señor quiere, ¿qué quiere? En primer lugar, salvarnos. Que nosotros vivamos una vida de paz, de amor, de tranquilidad, y que exaltemos el nombre de Cristo. Gloria a Dios, aleluya, y cariño, como dice aquí Gerson. Eso es lo que Él quiere, que nosotros pues un día estemos con Él por la eternidad. Gloria a Dios, aleluya. Así que debemos de anhelar eso, los dones, el bautismo, todo ello, porque y uno dice, me dijo un hermano, como le había dicho, no, es que yo quería ser boca, pero soy cola. Pero aquí dice, más adelante, que unos quieren ser oreja, otros quieren ser manos, otros quieren ser boca, otros quieren ser pies, o la boca no quiere ser boca, quiere ser oreja, o el que quiere ser oreja, quiere ser boca. Y dice que el Señor reparte como Él quiere los dones, y lo hace específicamente, y uno tiene que exaltar esos dones para el Señor. Yo le dije, hermano, bueno, si el Señor así lo quiso, que usted no tenga el don de palabra de sabiduría, pero lo está usando en esas cosas, sea feliz, porque el Señor así lo quiso. Y hay que seguir exaltando al Señor, y ya está. Hay que ser contento con lo que el Señor a uno le da. Gloria a Dios, aleluya. Así que nada más, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, y nos ponemos de pie. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Padre Santo, Padre Eterno, Padre Celestial, por permitirnos, Señor, estar aquí delante de tu presencia, Señor amado. Muchísimas gracias, Señor, por este mensaje, Señor amado, y por las personas, Señor, que nos encontramos aquí en este lugar. En el nombre de Jesús, Señor, ven tocando las vidas de los que nos encontramos aquí, y también de los hermanos que se encuentran en las redes sociales sintonizándonos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ven poniendo, Señor, toda esa paz, el amor de Cristo en las personas, Señor amado, que nos encontramos aquí y en las redes sociales. Ven destruyendo todas esas obras de las tinieblas
En el nombre de Jesús, Señor amado, se desbarata toda obra de las tinieblas en contra de cada uno de nosotros, Señor amado. En el nombre de Jesús, atamos, Señor, todo hombre fuerte, toda obra satánica, todo enemigo, en el nombre de Jesús, y lo reprendemos, lo echamos fuera de las vidas de las personas de este lugar, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor amado. Y al mismo tiempo, Señor amado, te pedimos perdón si te hemos fallado, si hay algún rencor, alguna falta de perdón, cualquier cosa que no ha sido de tu agrado, en el nombre de Jesús, Señor. Y Señor, también te clamamos para que tú entres de nuevo a nuestras vidas, que tú, Señor, vayas sanando nuestro corazón, que nosotros podamos exaltarte, Señor amado, en el nombre de Jesús, porque sabemos que el mundo no trae nada bueno, Señor amado. El mundo de las tinieblas no trae nada bueno, y que solo tú eres el que trae lo bueno, Señor amado. Muchísimas gracias, Señor, por todo, y toda dolencia, toda enfermedad se va en las personas, y reprendemos toda enfermedad que pueda tener cualquier persona en estos momentos. En el nombre de Jesús declaramos sanidad y liberación en las personas, Señor amado. Muchísimas gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén.